Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a Trivia de Viajes con Dacia Esmeralda. Hoy nos encontramos en los 5 pueblitos más famosos de Italia. Bienvenidos a Cinque Terre. Viajeros, para este tour les recomendamos conseguir una Cinque Terre Train Card, que incluye los trenes y las rutas de senderismo que conectan los 5 pueblitos que visitaremos hoy. Este lo pueden comprar al lado izquierdo saliendo de la estación de nuestro primer destino, Monterosso. Bueno amigos, pues iniciamos nuestro tour en Monterosso. Es uno de los 5 pueblitos que visitaremos hoy, por eso se llama Cinque Terre. Y pues la verdad es de que ahorita lo que estoy viendo es de que aquí se trata mucho de playas. Cada pueblito es reconocido por algo en particular. Monterosso es conocido por sus playas. Como pueden ver, toda la costa está prácticamente hecha para nadar, algo que en otros pueblitos no van a encontrar. Las zonas se rentan, junto a las sillas y las sombrillas. Y para las personas que no desean esto, hay zonas gratuitas, pero prepárense porque normalmente están sobresaturadas. Miren amigos, aquí como pueden ver tienen sus casetitas donde pueden venir y cambiarse. Creo que hasta también les dan llave, tienen número, les dan llave y aquí pueden dejar sus cosas mientras ustedes disfrutan el mar. Cada pueblo de Cinque Terre tiene de 3 a 6 lugares que son casi obligatorios visitar. Lo primero que visitaremos en Monterosso es el Gigante, una estatua que también es conocida como la estatua de Neptuno. La estatua está ubicada en uno de los extremos del pueblo, así que para llegar aquí lo que van a hacer es caminar recto hacia el lado izquierdo de la estación. Se podría decir que la estatua del Gigante es de gran importancia, porque no solo fue construida por el famoso escultor Minebri y el ingeniero de Bancher, sino porque fue construida especialmente como parte del patrimonio artístico de la Viga Pastine. Aparte de esto, también sufrió varios daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca fue destruida. Si se fijan bien, solo le faltan sus brazos y una pierna. Su cabeza está inclinada hacia abajo porque se dice que antes cargaba algo valioso. Bueno amigos, ahora vamos en dirección a la izquierda de la estación, donde se encuentran muchas de las iglesias muy conocidas de aquí y hasta un castillo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy y ya veremos mañana si regresamos y nos metemos a la playa. Al otro extremo del pueblo se encuentra la Torre de Aurora, un edificio que fue construido en el siglo XVI como parte de un sistema de defensa contra los ataques de piratas. Ahora se ha convertido en un restaurante y la atracción más visitada por turistas. Por cierto, viajeros, para los que no desean agarrar el tren y visitar los otros pueblitos con el tren, también lo que puedes hacer es hacer una caminata a todos los 5 pueblos. Hay un lugarcito ahí por el malecón donde pueden estar siguiendo y pues pueden ir caminando viendo el mar y pueden también pues llegar a los otros pueblos. Nosotros pues vamos a usar el tren porque sí he escuchado de que es un poquito larga la caminada. Amigos, si hubiéramos seguido caminando recto por este mismo lugar, llegaríamos de regreso al pueblo, donde se encuentra la iglesia de San Juan el Bautista, una iglesia de estilo medieval y gótico del siglo XIV. Nosotros continuaremos el tour hacia arriba, hacia el convento. Viajeros, antes de seguir subiendo hacia el convento, se encuentra el monumento de San Francisco de Assisi, junto a un lobo. La verdad es de que nosotros tuvimos mucha suerte, porque nos tocó un día muy bonito, no estaba nublado y así pudimos ver todos los 5 pueblitos de Cinque Terre. Pues amigos, después de seguir subiendo un poco más, llegamos al convento de Capuchino y de San Francisco. Aquí se encuentra una iglesia del siglo XVII donde se encuentran varias pinturas importantes, como el de una crucifixión que fue atribuida a Van Dyck. Para llegar al castillo tienen que seguir caminando hacia arriba. Nosotros decidimos no visitarlo ya que son ruinas y el sol está demasiado fuerte. Así que vamos al siguiente pueblito, Vernazza. Amigos, ya llegamos a
Bernaza, solo para comentarles de que lo revisen los tickets al momento de salir del tren. Ahí van a necesitarlos, así que no olviden comprarlos allá donde estábamos en Monterrosa. Bernaza es definitivamente mi pueblito favorito. Aparte de ser muy pintoresco y lleno de vida día y noche, se ha vuelto aún más conocido por la película de Disney llamada Luca. Nosotros caminaremos recto por esta callecita llamada Vía Roma, hasta llegar a la plaza de Marconi, donde se encuentran muchos restaurantes que venden comida, mariscos frescos y vino de la región. Como pueden ver, este pueblito también tiene su propia pequeña playa y el agua es muy calmada, pero lo que más se acostumbra es rentar un barco y disfrutar la vista del pueblo desde el agua. La iglesia del pueblo, llamada Santa Margarita de Antioquia, tiene una leyenda muy curiosa. Se dice que fue construida aquí después de que una caja fue encontrada en una playa cercana. Se dice que esta caja contenía los huesos de Santa Margarita, por eso se llama así. Ahora, la torre de la iglesia se ha convertido en el símbolo del pueblo. Para obtener una vista panorámica de este hermoso pueblo, vamos a caminar por uno de los senderos que te lleva a Monterroso. Para llegar a este sitio, busquen esta entrada que se encuentra en la Plaza Marconi. Viajeros, no vayan a subir por esta calle que se llama, aquí dice Arachiesa, ni donde dice Vía GM Pensa, porque aquí no es. Nosotros ya cometimos ese error para que ustedes no lo tengan que cometer. Miren amigos, desde el momento que cruzan este póster, entrando aquí, ya ustedes tienen que tener el ticket que les mencioné al inicio, que es este, que se llama Cinque Terre Card, porque si no, en la casetita que está arriba les pueden multar y les aseguro que les va a salir mucho más caro que lo que sale este ticket. Amigos, para esta caminata la verdad les recomiendo traerse zapatos para caminar porque la verdad hay mucha piedra y las chanclas también son prohibidas a pesar de que hay una playa y todo, pero pues por protección creo que es mejor. Amigos, ahora sí llegamos al lugar perfecto donde se puede encontrar una vista hermosa de este pueblo. Ahí como pueden ver atrás de mí, ahí tenemos la vista panorámica, la verdad muy impresionante y pues ahí les van algunos tips para que no les salgan los cercos en las fotos. Bajo tu propio riesgo, cuando llegues arriba, vete por el lado izquierdo. Si el cerco no te molesta, simplemente sigue por el camino principal. De las dos formas salen fotos padrísimas. Ahorita pues lo que vamos a hacer es irnos a buscar un lugar para comer. Lo que recomiendan es tomar vino porque pues ya se dieron la idea, ¿no? De que aquí hay un montón de viñedos. Entonces yo voy a pedir un vino tinto, que es lo que me gusta. Y pues voy a probar también los mariscos porque aquí como estamos en la costa dicen que aquí van a ser los mejores que van a poder comer. Para la comida nosotros nos fuimos por el restaurante Luca. La pasta de mariscos y el vino tinto de la región estaban riquísimos. La verdad, este sí es un restaurante que les recomiendo mucho. Aparte, tiene una vista hermosa del pueblo y del océano. Otro lugar que se recomienda mucho para comer son las ruinas del Castillo Doria, la fortificación más antigua que se conserva en Cinque Terre, y el Belforte y sus torres, que servían como sistema defensivo. Pues amigos, después de una riquísima comida, ahora continuamos nuestro tour en el siguiente pueblito que viene siendo el Río Maggiore. Río Maggiore es conocido por lo vivo que es, especialmente en la noche. Aquí es donde encontrarás la mayor cantidad de jóvenes. Se podría decir que es el pueblo fiestero. Pasando los murales del túnel, podemos continuar hacia dos lugares. Primero bajaremos a la marina para ir a la zona donde se toman las fotos de postal.
Para llegar a este lugar, tomen el camino del lado izquierdo hacia llegar a la punta. Les prometo que no se van a arrepentir de la vista, vale muchísimo la pena. Algo que olvidé mencionarles es que aquí dicen que se encuentran los mejores atardeceres en toda Italia. Dicen que son preciosos, muy bonitos. Nosotros vamos a ver si nos toca, yo creo que sí, pero si no, lo que pueden hacer también es tomar un tour en bote y verlo desde ahí. Ha de ser, la verdad, muy muy bonito. Para llegar a los otros lugares que visitaremos aquí, caminaremos por la vía Colombo, la calle principal del pueblo que está llena de cafés, restaurantes, tiendas y muchas cosas más. Me encanta lo colorida que es, pero eso sí, prepárense para caminar mucho porque está muy inclinada. Una de las cosas que se encuentra acá es el Oratorio de la Virgen María, una pequeña capilla que es reconocida por su estatua de madera del siglo XIV de la Madonna de las Cadenas. Esto es un recordatorio de lo que sufrió el pueblo durante los ataques de los piratas en la Edad Media. También se encuentra la iglesia de San Juan el Bautista, una iglesia del siglo XIV especialmente conocida por las estatuas de los 4 evangelistas y por su gran celebración de San Juan el Bautista el 24 de junio. Otra cosa que también se puede visitar en el pueblito es el castillo, que su función era proteger el pueblo durante los ataques del mar. Amigos, bienvenidos a Manarola. Aquí lo que vamos a hacer es ver una vista no panorámica, sino la vista de postal que pues encuentras en todas las tiendas, que se encuentra hacia allá. Y pues vamos a caminar un poquito. La vista está muy preciosa. Para llegar a este sitio llamado el puerto de Manarola, van a dar vuelta hacia el lado izquierdo saliendo del túnel. Este bello pueblo es famoso no porque tiene playa, sino porque la gente viene a echarse clavados desde esta roca. Muchos también se ponen a nadar y a broncearse. Para obtener una vista completa del pueblo, vamos a caminar hacia el lado derecho del puerto hacia llegar a la punta Ponfiglio. Aquí también se encuentra un restaurante y bar donde pueden comer y beber con una vista espectacular. Por si no sabían, toda esa fila que ven ahí de blanco con rojo, ahí es hasta donde pueden nadar. Ya todo lo otro es zona prohibida, pero pues por lo menos tienen la oportunidad de nadar, ¿no? Y esto lo ven en, la verdad, todos los pueblitos así lo tienen. Y pues miren qué a gusto, se me antoja andar ahí con este calor que está haciendo. Amigos, algo que no se pueden perder es probar los slushies o el gelato de limón. De aquí es donde viene el limón y dicen de que es riquísimo. Y pues aquí tengo un gelato a probar. Hacia el lado derecho, saliendo del túnel, pueden encontrar la iglesia de San Lorenzo y el campanario. Los dos se encuentran enfrente del uno del otro y los dos son del siglo XIV. El campanario es un memorial en honor a los habitantes que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. La iglesia es de estilo gótico y su altar representa a la Virgen con Jesús, a Santa Catalina y a San Lorenzo. Bueno, viajeros, llegamos al último pueblo que nos faltaba. Es el pueblo de Corgilia, espero que lo esté pronunciando bien. Este es el único pueblo que no tiene pues un tipo de playita, ¿no? Donde te puedes meter al mar y eso, porque queda arriba comparado a los otros. Me imagino que se están preguntando por qué estoy casi sin aire. Para llegar a este pueblito tienes que caminar unos 15 minutos por un camino con escaleras que está inclinado. También hay un bus, pero nosotros no alcanzamos a tiempo, así que nos tocó caminar.
pues la verdad es de que pues ahorita se nos acabó el tiempo y pues se necesita mucho más tiempo para visitar los 5 pueblitos. Pero pues por lo menos ahí les pongo algunas tomas y algunas cosas que también pueden visitar, ¿no? Cornil es considerado el pueblo más tranquilo. Desde la Piazza Schiaparra pueden tomar las callecitas que los llevarán a los lugares turísticos de aquí, así como el Santuario de la Madonna de la Grazie y la Iglesia de San Pedro, una iglesia del siglo XIV de estilo gótico y barroco. Aquí pueden encontrar esculturas de madera de los 4 evangelistas y pinturas importantes del siglo XVIII. Bueno viajeros, aquí se termina nuestro tour de Cinque Terre. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para viajar más con nosotros. Nos vemos en el siguiente destino. ¡Adiós!